Pues bienvenidos a esta nueva entrevista de Baker Café. Y hoy estoy muy contento porque traigo a dos amigos, a Carmen Rodríguez y a Sergio Castro. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Pues muy bien, y un honor estar aquí hoy El contigo. honor, el Es honor es una para mí. pasada. Ya sabes que yo soy tu mayor fan, que siempre en YouTube te veo y no sé, Ya, muy contentos, muy sí, contentos. muy Bueno, contenta. el honor es mío y estoy muy contento de que estéis aquí porque realmente tengo la suerte de conocer vuestro trabajo, pero también de conoceros personalmente. Hemos compartido algún sarao, bueno, alguna comida también. Y es eso estupendo cuando conoces a personas que te gustan por lo que hacen a nivel laboral, pero también te gustan por su forma de ser, su calidad humana, su honradez y, en fin, un montón de halagos que me voy a ahorrar para no, bueno, a convertir esto en una especie de enjabonamiento. Nos Eh, ponemos rojos. bueno, vosotros hacéis muchas cosas. De hecho, tú, Sergio, eres quizás un proto-youtuber. Empezaste muy pronto en youtuber. Yo soy a tu lado, vamos, un humilde aprendiz. Si queréis, me gustaría que vosotros mismos os presentarais, porque yo me veo incapaz de decir todo lo que hacéis muchas cosas. Así que os cedo la palabra y si quieres tú, Sergio, empieza eh, por ti y habla un poco de tu Vale, trabajo, lo que haces en divulgación y luego Carmen. vale. Yo soy muy malo hablando de mí mismo, es lo que peor se me da, sin lugar a dudas. Es una cosa muy extraña. Bueno, yo soy Sergio, soy más conocido por las redes como profesor de mates y bueno, tenemos un canal de matemática, física y química en el que resolvemos, como digo yo, ejercicios desde cero hasta el infinito y más allá. Y también tenemos una labor bastante, estamos trabajando muy duro en la divulgación. Ahí Mari tiene una gran parte de ello y, bueno, no sé qué más decir. Llevo dando clases los últimos 20 o 25 años, prefiero no contarlo porque ya me hago abuelete, ya soy un poco abuelo cebolletas contando historias y todo eso, pues bueno, ese soy yo básicamente. Bueno, y tienes un canal que, deja que lo diga, ya que tú no lo dices por humildad, que tiene 414.000 suscriptores. Qué tela, ¿eh? Sí, sí, Tela. la verdad es que es una pasada, la verdad. La comunidad de profesores de mates siempre nos han apoyado en todo lo que hemos hecho, en cualquier proyecto que hemos hecho, y la verdad Sí, sigue creciendo, cada vez crece más, y sí. es un poco a veces eh, un exceso de responsabilidad también, porque claro, tú dices, bueno, las cosas hay que hacerlas cada vez mejor, pero también es súper ilusionante. La verdad es que es algo que nos ha cambiado la vida para Mm. bien y es una experiencia genial, la verdad, la verdad. Tanto que nos ha cambiado que no teníamos redes, Sí, hace es verdad. hasta antes de profesor 10 de mates pasábamos totalmente de las redes, o sea que, y vamos, y sí que nos cambió totalmente la vida. Y lo mejor de profesor 10 de mates no es ya el número de personas, sino lo que decía Sergio, que hemos conseguido crear como una comunidad así muy fiel, entonces siempre que hay algo siempre nos apoyan un montón, nos Ujú. ayudan, es una pasada. Bueno, y parte del éxito yo creo que también está en Carmen, ¿no? Que Carmen es un poco no sé, defínelo tú como es como el background, ¿no? Que no apareces en pantalla, pero estás siempre allí ayudando que el canal crezca, haciendo llamadas, contactando, ¿no? Bueno, sí, no sé, es algo espontáneo, como a mí me gusta mucho hablar con la gente y eso, pues sí, un poco, pues yo muevo lo que puedo, hablo, bueno, no sé, me gusta conocer gente Ujú. y eso, sobre todo. Hablamos Y mejor uno del otro que de uno mismo, ¿vale? Carmen hace un trabajo increíble, la verdad, ya te lo digo yo. Es la parte oculta, la cara oculta a veces de profesor de mates, y es muy injusto para ella. Yo siempre que puedo lo digo porque es cierto, porque nosotros trabajamos al 50% codo con codo desde que creamos este proyecto, y ella le da un aporte que yo sería incapaz, porque nosotros intentamos siempre juntar, bueno, nosotros somos, yo no sé si ocurre en los demás países, pero bueno, es muy común que hay como dos contenidos estancas, ¿no? Yo soy de ciencias y yo soy de letras. Yo soy de ciencias y yo soy de letras. Yo reconozco que yo antes era los que decía yo soy de ciencias, ¿no? Entonces,
esa parte de letras, de la escritura de los libros, de muchas cosas, hablar con los medios de comunicación, entrevistas, los guiones de las charlas, muchísimas cosas, es Carmen la que los hace. Y entonces, bueno, Sí, bueno, claro. intentamos mezclar, sí, intentamos eso. Y sobre todo yo lo que creo que aporto al canal es que la gente de mates es que está muy metida en las mates y, y como que a veces no baja a la tierra, no pone Son muy los cerrados. números. Sí, Sí, no sí. ponen los números para que los mortales los entendamos. Entonces yo siempre a Sergio, cuando empezaba a explicarle, decía, oye, pero espera, que mi base no es eso, explícamelo a mí, que lo entienda el concepto y luego pues ya desarrollas. Y vamos Y sí. un poco pues trabajábamos así. Yo me iba explicando y como una persona humana normal, no un matemático, pues iba entendiendo los conceptos y los íbamos llevando así un poco a tierra. Yo siempre he pensado que os complementáis muy bien, que sois un híbrido perfecto y que sumáis muchísimo cuando estéis juntos. Si queréis, vamos a hablar también de los libros que habéis publicado, que también habéis publicado bastantes. Sergio, tú de forma individual has publicado uno que se llama Historia de las Matemáticas, del cero al infinito. Sí, es un libro de historia de las matemáticas, es que el nombre lo dice todo, ¿vale? Es una cosa que a mí siempre me gusta y me gusta hacer mucho dando clases, que es lo que decía Carmen, llevar a tierra pues las matemáticas, es decir, yo voy a dar el teorema de Pitágoras, pues voy a explicar un poco la historia del teorema de Pitágoras y más que contar la historia, pues un poco las anécdotas, ¿vale? Por ejemplo, de explicar para qué sirve el teorema de Pitágoras o, por ejemplo, contar que miles de años antes de que naciese Pitágoras, pues los egipcios ya para construir las pirámides, pues ya lo utilizaban o para las fincas, etcétera. Entonces es algo que a mí me gusta siempre explicar en clase y es algo que llevamos al libro. Sí. Claro, porque las matemáticas sirven para muchas cosas. El problema es que cuesta hacérselo entender quizás, ¿no?, a las personas que son legas en matemáticas, el poder que tienen las matemáticas para todo tipo de asuntos a veces cotidianos, como leer el periódico incluso, ¿no? Sí, bueno, ya ahora hoy en día es más importante con esto de las fake news y todo eso, Claro. más importante que muchas. Yo creo que el problema de las matemáticas es que tienen, entre otras cosas, mala fama, también una parte cultural. Nosotros siempre hablamos eso de que es muy típico oír a padres y a madres. Es que mi hijo es como yo, que es muy malo en matemáticas. Lo he oído muchísimas veces. Le digo, hombre, pues el chaval tiene 10, 11 años, no digas eso, ¿vale? Y también es una cuestión de que yo trabajo más con chavales más mayores, 16, 17, 18 años, que es una cuestión que yo les digo, es que tenéis demasiado buena memoria. Yo, lo bueno que tenía yo es que estoy muy malo con la memoria, yo soy muy malo, entonces yo siempre he intentado entender las cosas. Y cuando tienes muy buena memoria, pues a lo mejor dices, bueno, a lo mejor entenderlo me cuesta más que memorizarlo. Y entonces tiendo a memorizarlo, porque me es más cómodo, es más sencillo, me es más fácil. Y entonces llega un momento en que aquellos conceptos que tenías que haber entendido, que tenías que razonar, etcétera, 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 los tienes que aplicar y miras en la mochila, como digo yo, y ahí no están porque lo has memorizado. Y eso muchas veces es ese techo de cristal que no te deja avanzar. Y por mucho que estudias, pues no avanzas y genera también una cierta ansiedad a los chavales porque ven que otras asignaturas, pues estudiando la mitad, sacan el doble de nota y sin embargo las matemáticas empiezan a bloquear y empieza ese miedo y es como una bola de nieve que les hace bloquearse. Es muy común eso, la verdad. Sí, es que un poco hay que romper, yo creo, con ese estigma que tú antes decías. Es que yo era muy malo en mates, es que ya estás predisponiendo a tu hijo para que sea malo, ¿no? Pues es otra parte más de la cultura, igual que culturalmente no aceptamos, yo qué sé, bueno, no sé, yo ya veo de todo, pero quien no sabe ciertas cosas, pues en ciencia deberíamos también tener todos unos conocimientos básicos. Claro. Y en matemáticas lo mismo. Sí. Y es un poco el logro de las asignaturas, es como la que mete miedo. Vas a dar matemáticas, vas a dar no sé qué, y es un poco logro. Yo siempre cuento que es un logro, pero es como el REC, que tú lo miras desde fuera, pues feo, verde y tal, pero una vez que lo conoces te das cuenta que es súper divertido, amable, tiene muchas capas, simpático, ¿no? Como el REC. Sí, que tiene muchas capas. Y entonces, bueno, así son las matemáticas. Yo creo que tiene yo tuve la suerte también, siempre lo digo, de tener muy buenos profesores de matemáticas y yo aprendí matemáticas y las asignaturas de ciencias pues jugando y divirtiéndonos muchísimo, la verdad. Y bueno, yo tuve esa suerte y para mí siguen siendo pues como un juego, siempre. ¿A ti siempre te han gustado las matemáticas desde que tú tienes recuerdo de ello o no?
Sí, sí, siempre me han gustado las matemáticas, Siempre. ¿vale? Y bueno, y te voy a contar una cosa que creo que nunca he contado, ¿vale? A Porque, ver. Primicia. primicia mundial, porque yo no me apellido Castro. Como puedes ver ahí, yo me Ujú. apellido Barrio, ¿vale? Ajá. Y entonces, ¿por qué? Aunque, bueno, mi nombre de guerra, además de ser profesor de mates, es Sergio Castro. ¿Por qué el Ujú. apellido Castro? Pues el apellido Castro es un honor a mi abuela, porque ella fue, cuando yo era niño pequeño, la que me enseñó a contar, a sumar, etcétera, etcétera, y a restar, y además sobre todo jugando a las cartas. Y como cuando creé el canal mi abuela estaba en el hospital y estaba así muy pachucha, pues dije, pues mira, en honor a mi abuela me voy a poner el apellido de ella y es mi nombre de guerra. Qué bueno, qué bueno. Y de hecho, luego, más tarde, junto a Carmen, escribiste otro libro también de, yo creo que de intentar ser más divulgativos aún todavía con las matemáticas e inculcarlas a los más pequeños, ¿no? A niños y jóvenes, que es el libro La Olimpiada de los Enigmas, que es un libro ilustrado, que no he tenido todavía la suerte de poderlo leer, pero que lo tengo ahí en barbecho, que algún día lo quiero coger. ¿Qué me podéis contar de este libro? A ver. Este libro nos hizo mucha ilusión porque, bueno, nos lo ofreció también un editor que admiramos mucho, Miguel Ángel Delgado, que Ujú. es, no sé si lo conoces, Sí. es comisario de varias exposiciones muy chulas como la de Ujú. Tesla. Y nada, y nos dieron totalmente, o sea, toda la libertad del mundo. Entonces, jo, si te dan toda la libertad del mundo, creamos un mundo imaginario con un hilo conductor, un reino que se llama Arescam, y un Ajá. poco se basa en la zona del Bierzo y con un hilo conductor y una historia fuimos introduciendo pues los retos y enigmas matemáticos y hemos metido muchas referencias, yo que sé, culturales, de científicas, de música, iconos que a nosotros nos molan, entonces está muy chulo. Y la idea fue un poco copia de el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene Lewis Carroll, que era Mm. profesor de mates en la Sí. Universidad de Oxford. Entonces yo leí un cuento que me parece que se llama un Cuentos enmarañados, ¿no? cuentos enmarañados, que él va metiendo historias y ahí pues hace, sí, retos, Cuentos tiene y retos, enigmas, sí. sí, les llama nudos él. Y bueno, ese libro surgió porque él escribía retos en una publicación inglesa y los lectores le iban contestando a esos retos y él incluso los explicaba, les daba una explicación a mayor y eso, y bueno, pues yo dije, va, pues un hilo conductor así como él, y vamos metiendo, Qué y es muy bueno, chulo. Vale. qué Yo creo bueno. que el libro sintetiza mucho nuestro proyecto, la verdad, el de las Olimpiadas de los Enigmas, porque es un libro en el que trabajamos, yo creo, muy bien juntos. La parte de Mari fue muy complicada porque yo, por un lado, iba haciendo los retos. Yo soy consumidor, bastante consumidor de este tipo de libros, porque me gustan mucho los Ujú. retos, los enigmas, y a veces utilizarlo también en mis clases, en las charlas con chavales. Metimos también matemagia, algo de experimentos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero yo los iba enviando, me decía Mari, ahora vamos a hacer son 10 capítulos, ¿no? Entonces cada Ujú. capítulo pues tiene una trama. Y de este capítulo se va a desarrollar en una mina, por ejemplo. Entonces yo buscaba 12, 13 retos que podrían adaptarse a una mina y luego Mari tenía que hacer con esos 13 o 14 retos que le mandaba yo, elegir 10. Bueno, que siempre me echaba 4 o 5 para atrás. Digo, pero hoy no te valen 10, que tengo que hacer 2 más o... Bueno, eso es otra cosa. Y entonces ella hacía un hilo conductor con esos retos, que es algo muy complicado y yo nunca he visto en, quizá cuentos amarallados, sí, de Lewis Carroll, pero eso Sí, ya son palabras muy mayores, nunca he visto en libros de estos. Es decir, Ajá. nosotros intentamos que el libro pudiésemos picar los enigmas y los retos que más nos gustan a cada uno, pero también que tuviese un hilo conductor, un cuento, con nuestros sí. 3 protagonistas para que lo siguiesen. Y luego también algo que, como yo soy muy consumidor de este tipo de libros, algo que echaba muy en falta en este tipo de libros, es decir, que no eran nada didácticos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te daban la solución, es 3 la solución, pues ya está. Ujú. ¿Vale? Entonces yo esa parte la trabajé mucho
y intentamos que las soluciones pues, viniesen bien explicadas y que fuesen didácticas. Es decir, yo siempre digo a los chavales, es verdad, es decir, no tenemos que saber hacer todo, tenemos que aprender de los errores. Nadie Claro. nace aprendido, entonces no pasa nada por no saber hacer un problema, por no saber resolver esto, por no entender esto. Lo importante es que luego, cuando te lo expliques, lo entiendas y si no vuelves a preguntar las veces que haga falta. Entonces, eso es lo que intentamos hacer en el libro. Sí, y además es muy chulo porque introducimos la diversidad, que es uno de los personajes, y nunca hay libros en que los personajes pues tengan alguna diversidad funcional, y como yo pues soy una mujer con diversidad funcional, digo, pues voy a meter uno de los personajes con diversidad para darle visibilidad. Qué bueno. Y entonces pues como que estamos muy contentos. Sí, también y es ha tenido otra, muy buena acogida. esa parte también es otra parte de nuestro proyecto. Sí. Estamos muy involucrados en ella, la verdad. Sí. Pues Qué bueno. Mari, sobre Y todo, queríamos además que fuera como Tamariz, no sé si te acuerdas de Tamariz, del Mau, Sí, que a mí me enseñó más matemáticas que muchos de estos matemáticos, y entonces como que la gente pudiera jugar y divertirse. De hecho, el prólogo está dedicado a Tamariz. Ah, sí, qué bueno. Qué bueno. Es que yo por lo menos soy una fan. Yo aprendí muchas más mates con él que... Hombre, a ver, que yo ya tengo unos años también y yo veía el 1, 2, 3 de cuando salía Juan Tamariz a hacer los trucos y me quedaba fascinado. Ya que has sacado el tema de la diversidad, Carmen, hay un libro que sí que he leído de vosotros, que es Ausencia, el cáncer y yo. Lo tengo aquí, de hecho. Sí. Que es un libro que he de decir que me ha encantado. Lo leí y me encantó. Bueno, ya leísteis la reseña que os hice en su momento en Shataka Ciencia y bueno, os quiero dar la enhorabuena de nuevo por este libro porque es un libro que me ha recordado a algunas lecturas de algunos autores que me gustan mucho, como por ejemplo Luis Landero. Me ha recordado a películas que he visto, como la de Mercero, por ejemplo, Planta Cuarta creo que era, o Pulseras Rojas de Spinoza. Y además me ha hecho aprender muchísimo y sobre todo conocer a fondo tu historia, Carmen, porque es cierto que en alguna charla o en alguna comida pues me explicaste un poco por encima qué es lo que pasó, pero realmente en profundidad no lo has explicado nunca, al menos a mí. Y con este libro puede meterme en tu vida realmente, vivir tu infancia, tu juventud y aprender mucho de muchos temas muy distintos y la verdad es que eso me encantó y bueno, si quieres hacernos un pequeño resumen de lo que va el libro y sobre todo de lo que te impulsó a vivir lo que viviste y que fue un poquito a lo mejor malo, ¿no? Pero el efecto secundario bueno fue aprender una serie de cosas que seguramente no hubieses aprendido de otra manera y también fue escribir quizás un libro como este, ¿no? Sí, espera un momento porque que Sergio Parra diga esto, espera, mira los libros, o sea, mira los libros, que tengo todos, y ahora yo empiezo si quieres. Adelante. Vale, pues nada, bueno, mira, yo... sobre todo, ¿por qué escribí el libro después de tantos años? Porque, bueno, para los que nos estén viendo, nos vayan a ver, pues a mí me detectaron un linfoma no Hodgkin, un cáncer a mediados de los años 80, cuando todavía los diagnósticos no estaban tan claros como ahora o los tratamientos tan estandarizados, y cáncer y infancia pues a veces no se relacionaban y por eso se tardaba más en diagnosticar. Y bueno, como somos de una ciudad pequeña en el noroeste de España, Ponferrada, nos tuvimos que desplazar a Madrid. Y bueno, después de tantos años me decidí a escribir el libro porque yo creo que yo nunca fui consciente de lo diferente que había sido mi infancia al resto. Entonces, al ver un poco crecer los sobrinos y morir mi madre, pues dije, bueno, pues hay que hacer algo. Y además a mi madre le hubiera encantado que todo el dinero, que mi madre es Ausencia, por eso el libro se llama Ausencia, Cáncer y yo, que el libro... que los derechos de los autores se donaran para una buena causa. Lo vamos a donar a la Fundación Caico, que trabaja en el Hospital del Niño Jesús, y fue un poco lo que me movió. Y luego
Pues mira, cuando tuve la oportunidad de conocerte en Madrid y hablar contigo, pues eso estaba fraguando en mi cabeza. Entonces conocer a un escritor, pues, y hablar contigo, pues mira, fue una de las cosas que, verdad, que a mí Fuiste me, un catalizador, Sergio, Ah, sí, sí. mira, sí, qué bueno. que me impulsó, porque conocí a un escritor así de primera mano, así, y hablar contigo, pues como me aclaró, y por eso empecé. Y bueno, no sé, sí, Ausencia del Cancerillo, lo que narra más o menos es la historia mía y de mi madre en el Madrid de los años 80, en ese Madrid que era mucho más cutre, pero también mucho más real que ahora, y que, bueno, y un poco pues nuestra historia en el hospital y lo que supuso para una familia de provincias o de una ciudad pequeña desplazarse a Madrid, que la familia se partió de los costes económicos porque el cáncer sigue siendo una enfermedad muy cara, con muchas secuelas, y yo quería contar todo eso un poco. Toda esa parte me encantó, además, cómo eres capaz bueno, es que muchísimos recuerdos que se me habían olvidado sobre esa época, de repente me venían como cuando hablabas de, no sé, los yogures de coco de la marca Clesa, Sí, los libros de Puck y los cinco, sí. bueno, Naranjito, el Pancho de Verano Azul, también lo Oh, es que mencionas. Pancho fue un temazo, porque para mí ver a Pancho, es que yo soy un poco mitómana para empezar, ¿no? Pero ver a Pancho en el 82 era, no sé cómo decirte, como al que le gusta el fútbol cuando vivía Maradona verle, pues yo ver a Pancho fue como si apareciera un ángel moreno allí, iluminado y todo, con su aro y tal, no sé. Sí, Pero sí. bueno, nos abrió mucho la mente, la enfermedad, el cáncer es muy duro, todos lo sabemos, pero a mi familia, que mi madre apenas era una mujer que apenas pues tuvo nada, eh, claro, que nació en la guerra civil y se conformaba con muy poco, pero apenas había salido de aquí, luego ir a Madrid y nos acogió muy bien y vimos muchas realidades distintas. Entonces para mi familia se modernizó, le abrió mucho la mente a mis padres. Claro. Tanto que a mi madre yo creo que le costó volver con mi padre aquí, que está mucho más cerrado, claro. Así Y que también es cierto que dentro de todo lo malo del hospital fue un lugar donde pudiste pues, descubrir muchísimos libros, leíste sí. muchísimo y te formaste muchísimo también como lectora, ¿no? Como la gran lectora que eres ahora. Sí, sí, sí. Bueno, es que la literatura, claro, allí tenías muchas horas, mucho tiempo para, aunque eres pequeño, pensar y la realidad, claro, de un niño con cáncer es muy, muy diferente. Entonces, pues ya no solo el libro para aprender, sino como refugio, para olvidarte un poco de la realidad tan dura que estás viviendo. Y bueno, sí, a mí eso me fraguó como lectora, no hay ninguna duda. Menos mal Y que no claro, existían como los smartphones, porque si no, a lo mejor no existiría este libro ahora. posiblemente no, pero bueno, mi hermano también es 5 años más mayor y era así también muy lector, entonces yo creo que también le tenía él como referencia la música, que también era muy musiquero y así, bueno, pues sí, sí, Qué sí. bueno. De hecho, tú, Sergio, también has colaborado en el libro, por ejemplo, escribiste el prólogo del libro donde explicas que incluso las matemáticas son importantes en enfermedades como esta, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que las matemáticas son importantes en todo, pero bueno, sí, el prólogo, bueno, quise poner un poco ahí todos mis pequeños conocimientos, porque son pequeños realmente en esa parte de las matemáticas, pero bueno, es cierto que las matemáticas en el mundo de la enfermedad, bueno, es que ahora con el COVID ya no puedo decir Mm. nada porque es verdad, todos son datos, son estadísticas, todos son curvas, entonces son una parte fundamental, ¿vale? Y también la educación, también a mí, yo por ejemplo, antes decías que aprendiste muchas cosas, nosotros, Carmen y yo, llevamos juntos, bueno, llevamos juntos 25 años, Caray. sí, nos conocimos en la universidad, y yo había muchísimas cosas que desconocía, pero muchísimas, no te lo puedes imaginar, porque es verdad, porque yo creo que Carmen lo tenía ahí dentro, y claro, es una cuestión, le costó, ahora aquí que estamos en confianza, fue un libro que le costó mucho, Mm. porque tuvo que recordar cosas que yo creo que seguramente
tenías medio olvidadas, y entonces tuvo que hacer cierta introspectiva y acordarse de cosas muy, muy, muy Pero complicadas curiosamente en las que el libro vivió. en ningún momento que yo recuerde me pareció taciturno, triste o pesimista. Justo lo contrario. Yo me esperaba a lo mejor un relato triste en algunos momentos y es al revés. O sea, el libro te dibuja una sonrisa continuamente. Sí, sí, el libro es muy alegre, pero Carmen es así. La que conozca a Carmen sabe que Carmen Mm. es puro, bueno, depende del día, también está, te lo digo yo, pero bueno. Pero bueno, sí, es siempre muy, 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 muy simpática, muy graciosa, tiene una chispa especial. Bueno, ya está, ¿qué voy a decir yo, no? Pero Bueno, entonces no sé. el libro es ella misma, de niña, así que no tiene más. Pero sí es cierto que ciertas cosas que quizá tuvo que rememorar, aunque lo cuente como lo Sí, cuenta ella y salía como sale ella para poder superar esas cosas que le pasaron y eso. Entonces, una de las cosas que a mí me impresionaron mucho fueron sobre todo dos cosas, sobre todo la vida en las pensiones, que yo era algo que desconocía sí, totalmente, de ese mundo de las pensiones de Madrid. joder. También los curanderos, también era una cosa que me había Las contado alguna vez, pseudoterapias fue un tema duro, ¿eh? A que me mí había contado me... alguna vez, pero así de resfilón, y sobre todo también las aulas hospitalarias, que yo también desconocía totalmente, que en aquellos años, es además en los años, Empezaban. empezaban a principios de los años Mm. 80, y también en el prólogo hablo un poco de las aulas hospitalarias, porque yo creo que hacen una labor muy importante, y ahora Y muy además a desconocida. relación del libro, Mm. pues hemos tenido contacto con varias, con las Hospital de Niño Jesús y con Mm. algunas más, y también nos encanta Sí, colaborar con ellas, la sí, verdad, porque sí, sí. hacen una labor increíble, realmente, porque Carmen estuvo 3 años ingresada, imagínate, de los 8 a los 11 años, ¿no? Mm. Fue de los 8 a los 11 años, claro, un niño 3 años sin escolarizar, imagínate, imagínate. Claro. Entonces, Y no había ellos, redes sociales, como tú decías antes, que todo es más sencillo. entonces, Mm. gracias a esas aulas Mm, hospitalarias, pues Carmen al día siguiente de darle el alta, bueno, el día siguiente, bueno, o a la semana siguiente, a los 15 días siguientes, volvió al colegio como una más. claro, lo que hacía era no desengancharte del sistema educativo, era su labor fundamental y también normalizar un poco la situación dentro del hospital, ¿no? Pues que Claro. tuvieras, dependiendo de los tratamientos, pero una cierta rutina también, que, bueno. Y sí, es de una importancia esencial el trabajo que hacen los profes en las aulas hospitalarias y desde luego muy desconocido y muy poco puesto en valor. Que a mí, antes hablábamos, pero a mí lo que realmente una de las cosas que me costó mucho escribir, porque me salía como una mala leche brutal, pero brutal, era hablar de las pseudoterapias y de los engaños y cómo se aprovechan pues estos estafadores de la desesperación Sí, humana. sí. Y por mucho que, a ver, que yo qué sé, que yo pensaba que esto pasaba en padres pues con un bajo nivel cultural o así, pero no, pero se da, luego con el tiempo me han contado y se da en distintos niveles culturales, Ujú. económicos y bueno, y claro, la desesperación te Claro, lleva a caminos insospechados, Claro. pero es una sangría de dinero y bueno, y juegan con las esperanzas y bueno. Pasa Sí, ahora, sí, ¿no? Con sí. los negacionistas de miles de cosas, del Mm. antivacunas, los de la tierra es plana, que nosotros que estamos cerca de Galicia, digo, entonces llegan a Finisterre y ¿qué pasa? ¿Caen para abajo? Yo no sé, pues Sí, realmente sí, es. He dicho antes que leí el libro con una sonrisa, pero es cierto que toda esa parte me acuerdo que también me enfadó muchísimo, me puso de muy mala hostia, porque realmente, claro, uno puede aducir, las creencias son respetables, cada uno puede pensar lo que quiera, pero es curioso porque en temas tan delicados como los de la salud, parece que damos un poquito más de manga ancha, pero luego en un tema inmobiliario, por ejemplo, no se permitiría ni una mácula de estafa en un contrato, por ejemplo, ¿no? exacto, Hay cárcel de por medio. Sin embargo, aquí la gente está estafando continuamente y no pasa sí, nada. Y de no pasa nada. hecho, incluso se puede aducir a veces. Yo he asistido a algún juicio de pseudociencias, de estafas, y lo que aducen a veces es tan obvio que es una estafa que no hay, realmente aquí no hay un dolo, ¿no?, que podamos juzgar, con lo cual, pues queda impune la persona.
Y es muy injusto, porque como tú dices, esto afecta a todo el mundo, porque uno puede tener un nivel cultural o económico muy alto y aún así desconocer determinados detalles, ¿no? Mm, mm, Ahora, por ejemplo, la homeopatía mismo es, mm. bueno, dentro de lo que hablo, la homeopatía tampoco es muy peligrosa porque lo único que hace es que a lo mejor dejas de tomar determinadas cosas, porque efecto activo no tiene ninguno. No. Pero ahora está quizás más de moda, ¿no? Mm, Defenestrar la homeopatía, pero hace unos años tú podías hablar con personas cultas que realmente confiaban en la homeopatía como un tratamiento sí, más, libre de sí. químicos. Sí, sí, yo claro, el cáncer, bueno, realmente me amputaron la pierna con 11 años, pero luego continúa porque aún continúas con revisiones, con tratamiento. También fui a un homeópata súper famoso en Madrid. Bueno, agua envasada, ¿no? Así, A precio de oro. al vacío. Y Mm. bueno, nada. O sea, la pierna no la recuperé, eso ya te lo digo yo. O sea que es verdad, para que crean esto, ya se lo cuento yo que no. Así que Que bueno, quede claro que la homeopatía no sirve tampoco para eso. tampoco. O sea que yo eso también, bueno, pues me gustó pues que darle visibilidad, ¿no? Y que se viera esa historia. Mm. Me pareció muy importante. Y luego, otra de las cosas que me sirvió el libro un poco de punto de partida para hablar sobre la discapacidad y las mujeres con Mm. discapacidad y bueno, y no sé, me pareció que eso, que Tienes estaba... un, bueno, te interrumpo, Mari. Tienes un speech final que es muy bueno, que hablas de las diferencias entre la mujer mecánica y la mujer biónica. ¿Vale? Es que también el mundo de las prótesis ortoprotésicas es un mundo que, vamos, podríamos estar hablando horas, horas y horas, claro. Claro, porque si de una enfermedad se deriva, y de un cáncer siempre hay secuelas, pero se deriva una discapacidad, pues si ya durante la enfermedad la familia se ha empobrecido más o es un lastre, ya si hay una discapacidad el material ortoprotésico, como decía Sergio, es muy caro Ujú. y eso siempre va a ser un lastre que va a soportar la persona o la familia, eso siempre lo va a lastrar. Pues, no sé, por ejemplo, la prótesis que llevo yo, que es normal para una persona activa, pues cuesta 11.000 euros y cada 2 o 3 años pues hay que cambiarla. Pues de eso la seguridad social se hace cargo de un 70%, pero tú tienes que adelantar siempre ese dinero. Entonces, en el caso de las mujeres esto es mucho más sangrante porque los empleos son mucho más precarios, Ujú. con más frecuencia. Bueno, yo trabajo en una oficina de empleo desde hace 17 años, entonces Ujú. también veo muchas eso y claro y es un lastre que lo que está creando es más pobreza para la mujer y más vulnerabilidad Ujú. y eso no sé también es no sé muy importante y bueno y eso y cuando yo era pequeña o joven o adolescente apenas había referentes en nada. Ahora tenemos muchas más mujeres, por ejemplo, referentes sobre todo en el mundo deportivo, porque luego en Ujú. otros ámbitos no tenemos tampoco muchos referentes. Las niñas con discapacidad no tienen muchos referentes. Y Ujú. bueno, pues quería un poco también ponerlo de manifiesto y eso. Está muy bien. Sí, Sí, bueno, y hablar también un poco la diferencia entre la tecnología, cómo va avanzando Ah, la sí, por tecnología en supuesto. la prótesis, pero que Sí. es una tecnología que es Que no inviable, podemos que llegar no podemos llegar, porque es imposible. Por ejemplo, las prótesis estas que están por son tan chulas, que ordenador. son por ordenador, pues cuestan 50, 60.000 euros. Sí. Entonces, o bien eres un deportista de élite, Mm. o Que tienes quizás sponsor. o te puede haber ocurrido la discapacidad en Un un accidente accidente que que lo se cubra haga. los seguros, Mm. pero si es generalmente por una enfermedad, No no, llega. es claro. imposible llegar. Por eso que eso está bien claro que yo a veces hablo de chicas mecánicas y chicas biónicas. Las biónicas son a lo que todas queremos aspirar las chicas. A ver, entre las chicas unas quieren aspirar a una cosa, no, yo como chica con discapacidad me gustaría ser una chica biónica porque joder, porque tiene que ser una pasada, pero me he quedado como una chica del siglo XIX, Bueno, una chica mecánica, porque nunca podré acceder a eso hasta que, bueno,
hasta Bueno, que... esperemos que la Pues sí. tecnología vaya bajando de precio y se vaya democratizando un poco más y al Sí. final acabemos siendo todos cyborgs. Que... Sí. Yo creo No, que sí. Bueno, no algo sé, seremos. pero bueno, sí, era un Bueno, poco eso, sí. pues ya os digo, este libro, un libro muy necesario, muy interesante, donde se plantea la enfermedad y el cáncer en particular desde muchos puntos de vista. Ya os digo, me gustó mucho la parte de los charlatanes, estafadores y demás fauna, porque esto es una cosa que hay que denunciarla y hay que decirla que existe. A veces por vergüenza la gente no se atreve tampoco a denunciar que ha sido estafada Sí, y eso hace que mucha gente salga de rositas. Así que enhorabuena por este libro porque muchas realmente gracias. me encantó. Claro, además fueron momentos muy duros, ¿eh? Por lo de, además de ser estafados, sí, Mm, porque al final fuisteis estafados, vivisteis experiencias muy duras mm, con ellos, mm. porque encima son gente sin escrúpulos, Sí, son gente sin escrúpulos, porque lo que te pasó en Jaén, vamos, es de sí, película de terror, sí, es de película de sí. terror. Cuéntalo, cuéntalo, ¿qué te pasó Eso, en Jaén? Bueno, a ver, también es que, a ver, yo qué sé, a mediados de los 80, pues todavía había ese peso de la religión Mm, en una familia trabajadora. Era su cultura, habían sido criados con ese peso, ¿no? Entonces, desesperados, pues no, mi padre la semana antes, no, los 2 días antes, cuando ya le comunicaron que me tenían que amputar la pierna, pues a la desesperada le dijeron que había un hombre que era un santo en Jaén, el Santo Manuel, que llegabas allí, que le tenías que llevar a cambio, pues en principio era una virgen. Pero bueno, de eso luego no era una virgen, luego era una virgen y 5.000 pesetas o 10.000, o bueno, de la época, la claro. voluntad, pero alta, vamos, ujú. no la voluntad. Y bueno, pues el desesperado no, me llevaron, era verano y unos amigos que, bueno, fueron vitales con nosotros en Madrid, nos acogieron en su casa, pues nos llevaron hasta Jaén en un tal Botorizon que se quemó y todo. Y bueno, y nada, pues llegamos allí y el Tú santo, llegas, no te acuerdas casi, llegaste hasta deshidratada y de sí, todo, el ¿no? santo no quiso salir. No, no le vino bien y no quiso salir. Y pues claro, habíamos hecho tantos kilómetros desesperados y fue dramático. Bueno, pero el santo ese luego me he enterado yo que está forrado, que ya se murió, pero que vamos, que la familia la ha dejado montada. O sea que, bueno, pues sí, pues eso, yo, con el tiempo yo he pensado, pero mis padres, pero ¿cómo se les ocurrió hacer eso? No sé, qué barbaridad. O sea, ellos nunca se plantearon que dejara el tratamiento, pero era el de easy y Claro. por probar no pasa nada. Y el probar no pasa nada, easy, easy, Es lo que easy. tú decías, que a veces la Claro, es que desesperación te lleva por caminos que no prevés. Ya. No, no, lo terrible de esto es que yo pensaba que ahora mismo eso ya estaría superado, todas esas cosas, pero es que no está superado y es increíble con el acceso al conocimiento que tenemos y No, no, no. todavía estamos así, no sé. No, tú has dicho, por ejemplo, que antes la religión era más importante que ahora, y yo creo que ahora lo que ocurre es que simplemente se ha transformado en otro tipo de religión. Es decir, Sí, van pasando de moda algunas cosas, quedan atrás, ¿no? Y lo que antes eran luces en el cielo y identificábamos como ángeles, luego los identificábamos como ovnis, ¿no? Ahora los ovnis están un sí, poquito también de capa caída sí, sí. y bueno, pues estamos más pensando que quizás estamos en Matrix o alguna historia de estas. Pero yo creo que siempre hay sí. un hueco de incertidumbre, un hueco de miedo que necesitamos rellenar de alguna manera con algún tipo de mito, ¿no? Mm, Y da igual la capacidad intelectual que tengamos, la cultura, que siempre esos miedos y esa incertidumbre existe y siempre existe el anhelo, ¿no? De rellenarla de alguna manera. Así mm, que si no existe una regulación externa que nos proteja de nuestro propio miedo y de la gente que se quiere aprovechar de ese miedo, mm, entonces esto es la anarquía, ¿no? La anarquía. sí, sí. Bueno, Mari muchas veces decía que no entendía, porque que no había entendido a sus padres en esos momentos, pero yo los entiendo perfectamente, la verdad. Es que Claro. la desesperación realmente es a lo que te lleva. Mm. Tú tienes un hijo Mm, y yo haces cualquier cosa por ellos, aunque no creas realmente en ello, pero
Pero es verdad, porque el Easy ese famoso, y allí en el ambiente que vivíais también, unos que le ha ido muy bien, otros ya sabes cómo va todo esto, pues la desesperación eso te lleva a caminos insospechados, realmente. Sí, sí, sin Y hay duda. mucha gente que lo sabe y se aprovecha de ello, Ujú. porque es un negocio realmente la desesperación de las personas. Totalmente, totalmente. Bueno, dejamos atrás este mal rollo y si queréis, hablamos de, ya por último, de algún proyecto que tengáis en marcha, alguna historia, alguna idea, sin hacer demasiado spoiler. No, pues Cuenta, hay muchas cosas que contar. sí. Bueno, no sé, yo estoy acabando ya también otro libro así juvenil y eso, Ajá, que también mezcla ciencia y eso, así. ajá. Y bueno, Sí, está haciendo un libro que también va en la misma línea que sí, la Olimpiada de los Enigmas, un poco mezclar ciencia y literatura, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es sí. muy original y es algo que yo nunca había visto. La verdad es que tienes unas ideas geniales, Mari. Y bueno, pues yo creo que va a ser un libro que va a funcionar mucho, porque une lo que te decíamos al principio, esos dos mundos de las letras, por así decirlo, y de las Y ciencias. además hay dos personajes muy cachondos así, y bueno, Y también hay una persona con, ¿no? La sí, hombre, protagonista, ¿no? El claro, y a ver si protagonista. va a funcionar, tiene que Tiene que aparecer. ser marca de la clase a partir de ahora, es una de las cosas que siempre trabajamos. Luego yo a nivel de profesor de mates también, pues voy a sacar ahora en abril, sacamos un nuevo manual, pero esto es para preparar la selectividad de física, ¿vale? Nosotros tenemos este libro que es para preparar unas matemáticas para todos, Ujú, que es para preparar la selectividad, la mala selectividad ujú. de matemáticas, pues ahora vamos a sacar a su primo, que es una física para todos para preparar selectividad. Sí, con Sí, Pablo Osorio, otro profe Ujú. sí, del sur. Y, sí, sí, que la verdad es que y nos íbamos a ir también, que nos invitaron al Talent Lance, al Jalisco Talent Lance en Ajá. México, que es un evento de educación va gente de toda habla hispana y eso, Ujú. que pero bueno, igual, pero eso eso, bueno, está un poco en el aire porque sí, íbamos a ir en abril del año pasado Sí. y ahora nos han comunicado que en julio de este año, pero no estamos tampoco muy seguros que es un evento que yo no lo conozco, pues no estaba allí, pero sí me han contado que es un evento de divulgación científica que vamos, debe ser como, no sé, una locura. A mí me han dicho que Ujú. es una auténtica locura. No lo sé, hasta que no lo vea no puedo contarlo. sí. Bueno, pues a ver si dentro de poco las cosas están mejor y podéis viajar hasta México y participar en este evento. ¿Y tenéis fecha para el libro que estáis preparando, el de Carmen, No, o todavía está todavía muy... no. Todavía, ya tengo bastante, ya lo tenemos bastante cerrado, pero todavía no. Y Ujú, Sí, lo está revisando ahora, ¿no? sí, Sí, lo que pasa sí, es que ahora es una temporada complicada realmente para ujú. publicar, creo. sí, Es difícil y entonces estamos esperando un poco Mm. sí, a que Aunque manchen un poco decían que las ahora aguas. la gente estaba leyendo más que nunca, ¿eh? sí, pero bueno, Para nosotros nos gusta, por ejemplo, el contacto con el público y es algo Mm. que en estos dos últimos libros no lo hemos que podido salieron tener, justo cuando nos confinaron los que dos. salió justo en Ya, la ya es mala presentación de pata. ausencia, el cáncer y yo era el 14 de marzo, Sí, sí. Hostia. ya te digo. Que digo yo que para una vez que te publican, que te confinen. Bueno, Entonces a nosotros nos gusta muchísimo, muchísimo el contacto con el público, porque realmente, Sí, claro, es lo que más nos sí, llena si es que no de conoces publicar más. libros, pues ir a presentaciones, hacer claro. cosillas con el libro y todo. Y todo eso con estos dos libros ha quedado parado. Entonces también queremos un poco, si acaba esto, pues darle un poco de vida a estos dos libros Ujú. y luego probablemente publicar el otro, Sí, porque nos gusta. A nosotros, yo no sé si a ti como autor también, yo supongo que también, además a ti me acuerdo que nos conocimos en una presentación en Madrid, que hiciste Ujú. de cómo sí. cambiar el mundo antes de los 30, de ese Es libro que verdad, tenemos ahí. es verdad. Sí, es verdad que nos conocimos ahí. Súper chulo este libro, me Tenemos Bueno, bueno, firmado por bueno. el autor, Sí, joder, está firmado, lo tenemos como un paño, ahí como en un paño. Ahí. firmado ahí. Bueno, y el En el mío también poder. está firmado, Tenemos ¿eh? en la balda VIP, ¿eh? El mío también está firmado, que conste. Así de verdad. Muy chulo este libro. Y la presentación muy, muy chula.
que estabas con Quantum Fracture. Sí. Es verdad, es verdad. Uf, qué tiempos Estuvo muy aquellos bien. cuando estábamos compartiendo todos los aerosoles Sí. sin ningún tipo de preocupación. Sí, porque allí sí. ¿Dónde fue en la central, creo? Recordar, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, Que había fue como una en la especie de central. sótano en la Era como un central. sótano, sí. Sí, sí, sí. Sí, entonces, claro. Muy interesante. A nosotros nos gusta mucho eso, nos gusta ir a Sí. presentaciones, Aprendes a hacerlas y es algo que no hemos podido disfrutar nada de estos 2 libros y la verdad es que es Sí. una pena, pero bueno, Qué bueno. Bueno, que todo sea eso, ¿no? Y como digo yo, entonces queremos dar un poco de vidilla a esos libros, quizá después del verano, ujú. luego publicar el otro, Sí. o a lo mejor ya los 3 del tirón, ya nos tiramos la manta a la cabeza y ya está. Que yo estoy con otro, sí, pero esta es una novela así de estas divertidas. Sí, así. Mari bueno. no para de crear, es lo que decíamos al principio, yo soy más de, hombre, me gusta muchísimo lo que hago y eso, pero si yo puedo hacerlo desde casa, no salgo fuera, ya te lo digo yo. Entonces ella es el catalizador, sí, para todas estas cosas, la verdad. Bueno, pues esperemos que el confinamiento se levante pronto, que podáis presentar esos libros y que si venís por Barcelona me aviséis y nos vemos por allí Hombre, y hacemos un directo o algo de Baker Café y sí, Genial. sí, sí. Y nos tienes que firmar algún libro más, o sea que bueno. Y vosotros Vete también. preparado, con bolígrafo. Vosotros también, esté vosotros también. preparados. Sí, algo chulo podemos hacer, así que Eso es. Sí, Bueno, nosotros Carmen. tenemos muchas ganas de hacer cosas, salir de otra salir, bueno, vez, supongo sí, como todo el sí. mundo. Sí, 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 normal. Esto se está alargando y Sí, la verdad es que se está haciendo muy sí. pesado últimamente, pero Sí. bueno, nosotros tenemos la suerte que estamos bien y eso es lo más importante, dentro de lo que cabe. Es Bueno, decir, pues la familia, todos bien. Resistir Así todos, que es estamos... lo que tenemos que hacer. eso es, Sí, nada. eso es. Paciencia y poco a poco. Y nada, para mí ha sido un auténtico placer tenernos aquí, Carmen, Sergio, Tocayo, y nada, espero que volvamos a vernos, esta vez ya en el 1.0, no en el 2.0, que aunque esto es muy moderno, no es lo mismo. Hay No, que no es lo compartir mismo, aerosoles un poco también. Sí. Y nada, es eso. Pues ha sido un placer hablar con vosotros y espero veros pronto. Muchas gracias, Jo. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo. Hasta Un próxima. abrazo, Sergio. Adiós. Chao.